Hola a todos, esto es Patercost, Patronaje para Creadores. Yo soy Andrea López, creadora de la Academia de Patronaje Online, patercost.com. Y en el vídeo de hoy, y teniendo en cuenta que es agosto y me lo quiero tomar con un poco más de calma, vamos a rehacer, digamos, a repasar lo que ya hicimos en el primer vídeo del canal, que es el traslado de pinzas. Vamos a ver cómo trasladar pinzas, porque aquel vídeo, pues bueno, obviamente porque fue el primero, la calidad era peor, la luz tampoco era buena, entonces algunas líneas no se terminaban de ver bien, me decíais en los comentarios, así que lo dicho, como me lo quiero tomar con un poco más de calma en agosto, he decidido, por ejemplo, esta semana pues rehacer este vídeo y así lo podéis ver ya mucho mejor. Pero antes recordaros que por una suscripción de 10 euros al mes podéis acceder ya a las clases disponibles en la academia. Ya hay muchas clases, aquí podéis ver varios ejemplos de los proyectos que tratamos sobre transformaciones de patrón, sobre estructuras internas, sobre acabados internos de confección también, en fin, un montón de cosas. Además de que si sois miembros pues podéis adquirir productos de la tienda, patrones o ciertas clases especiales usando vuestras Patercoins, las que conseguís mensualmente. Vamos, una forma sencilla a vuestro ritmo, desde casa, y en la que trabajáis proyectos chulos para aprender patronaje. Dicho esto, vamos a empezar con el traslado de pinzas. Tengo que decir que esto es lo básico de lo básico. Esto lo tenéis que hacer con los ojos cerrados. Si queréis aprender patronaje, esto lo tenéis que controlar perfectamente. Vamos a ello. Vamos a hacer el traslado en un patrón de cuerpo base. Tenemos la pinza de talle y la pinza de pecho. Y la vamos a trasladar, la pinza de pecho, al hombro. Tenemos aquí el punto de origen de la pinza, que lo tenemos que llevar, digamos, al punto central del pecho. Este punto central del pecho es en la línea de contorno de pecho, esa línea horizontal, el punto en el que cruzaría la perpendicular con el punto de origen de la pinza de talle. Si recordáis, cuando trazamos un patrón base, las pinzas de pecho en el cuerpo las llevamos 2 centímetros hacia el lado para que no nos haga pico al coser. Pues básicamente sería volver a llevar la pinza a este punto central, como estoy haciendo aquí. Además, veis que he dibujado la línea desde este punto central por el hombro. Es una línea desde este punto hasta el hombro, que es el punto de la nueva pinza. Tenemos que cortar por este nuevo punto, por esta nueva línea que hemos dibujado, y por la pinza de pecho. Para así, ¿veis? Ahora podemos mover la pinza para cerrar ambos laditos de la pinza y que se nos abra la de hombro. Este proceso siempre es así, de verdad que es muy sencillo y encima intuitivo cuando lo hacemos así en el papel cortando. Vamos a rellenar el patrón, el hueco de la pinza. Un traslado lo podemos hacer, lo estamos haciendo ahora en el patrón de cuerpo base, pero se puede hacer en cualquier patrón que tenga una pinza, en una falda, en un pantalón, en lo que sea. Siempre que tengamos el punto de origen de la pinza, podremos dibujarnos desde ahí otra línea para poder abrirlo en cualquier otra parte del patrón. Cerramos la pinza como si lo estuviéramos haciendo en tejido para cortar lo que nos sobra por arriba y que el margen de costura se nos quede, bueno, el margen de costura no, el borde del patrón se nos quede con la formita correcta. Veis que aquí nos sale como un piquito. Por último, tendremos que desplazar el punto de origen 2 centímetros hacia afuera, lo dicho, para que cuando cosamos no nos haga pico en lo que es ahí en el pecho. Ahora vamos a ver otros ejemplos así de forma rápida, básicamente para que os quedéis con el juego de las reglas y los pasos, para que veáis que lo dicho, que no hace falta
que lo podéis hacer el trasladar la pinza a cualquier parte del patrón, no tenéis que medir la posición de donde lo trasladáis ni nada, simplemente dibujáis la línea por donde queréis que se abra la pinza y lo hacéis. En la anterior hemos trasladado la pinza de pecho junto con la pinza de talle, aquí estamos trasladando la pinza de pecho a la sisa. Siempre es el mismo proceso, alargamos el punto de origen de la pinza de pecho al punto central o de talle al punto central, nos dibujamos la nueva línea, cortamos por ambas líneas y cerramos una pinza y abrimos la otra. Aquí lo hacemos al escote. En esta vamos a trasladar tanto la de pecho como la de talle ahí a la línea horizontal del contorno de pecho, la que cruzaría con el centro. Si la pinza se nos abre ahí en el medio del patrón, lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que no vais a poder cortar esta pieza al lomo completamente desde el escote hasta la cintura, entonces o bien por arriba de la pinza o bien por debajo de la pinza tendrá que haber una costura también. En este caso vamos a trasladar tanto la pinza de talle como la de pecho a dos pinzas con una formita así un poco más diagonal desde abajo en el costado. La cuestión es que uséis el traslado de pinzas para incluirlas en el diseño, para que queden bien incluidas bien en el diseño, que formen parte de él. Vamos a probar un traslado cuando tenemos el patrón entero de ambos lados, de derecha e izquierda, para que veáis que también se puede trasladar las pinzas de un lado al otro lado. Primero las del lado izquierdo vamos a trasladarlas al escote y al hombro. La de talle la trasladamos al escote, por ejemplo. Y la de pecho al hombro. Fijaros que dependiendo del diseño, de la ocasión, del patrón, podemos permitirnos a veces no cumplir siempre la regla esta de que salga justo desde el punto del pecho. Aquí lo vamos a dejar separado esos 2 centímetros del punto central y así el punto de origen de las pinzas no nos sale ambos desde el mismo punto. Y vamos a trasladar la de pecho y la de talle, las pinzas del lado derecho, a una pinza que nos cruza desde el lado izquierdo. Para terminar podéis ver que si quisierais separar un costadillo, en esta por ejemplo que tiene una forma bastante típica de costadillo, la que sale desde la sisa, simplemente en el punto este central, si nos queda mucho pico, le daríamos así una formita un poquito más curva, una línea más fluida, y simplemente es cortar por la pinza de talle y llegar a la otra pinza y se nos queda separada en 2 partes. Es como vaciar ambas pinzas. Y hasta aquí la clase de hoy. Si os ha gustado ya sabéis que podéis dejar un comentario, darle like o compartirlo. Además abajo en la cajita tenéis todas mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.